¿Tienes algún vendedor en la mira? Sí, ese vendedor que traes en la cabeza aquí entre cejas y dices una más y te vas. ¿Tienes algún tipo de vendedor así? ¿Te ha ocurrido alguna vez? Si es así, escríbelo en los comentarios. ¿Tu duda es si ya debes correrlo? O quizá tu preocupación mayor es ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo más le debo dar? Pues ahora sí para tomar la decisión de despedir. Mira, el mundo de los vendedores es complicado, porque así como hay vendedores que no deberían ni siquiera dedicarse a esta profesión, también hay muchos, de verdad, muchos vendedores que son profesionales, que son éticos, que están comprometidos, que son trabajadores. El problema del mundo de los vendedores es que pagan justos por pecadores y pensamos que todos son iguales, que son flojos, que son gente sin compromiso, que no les interesa la meta, que viven en una zona de confort permanentemente y todo lo que has escuchado acerca de vendedores. No, tenemos que ser muy claros para saber a quién vale la pena retener y a quién hay que despedir, pero ya. Así que la pregunta es, ¿cuándo debo correr ahora sí ya a mi vendedor? Porque me está haciendo más daño que bien. Mi nombre es Enrique Mezquita, soy consultor de ventas y en este canal mi misión es ofrecerte contenido de valor para que aprendas a dirigir a un equipo comercial. No importa que tengas un vendedor, que tengas un ejército de vendedores. No importa que seas el dueño que dirige a sus vendedores personalmente o que seas un gerente de ventas, jefe de ventas, cualquier persona que tenga a cargo vendedores, este canal es para ustedes. Así que suscríbete y dale clic a la campanita para que te lleguen videos cada semana. Hay más de 400 videos en el canal que te pueden servir para aprender a dirigir vendedores. ¿Por qué no despedimos a ese vendedor que traemos ya aquí? ¿Por qué no terminamos de deshacernos de ese vendedor que no nos está dando resultados? Bueno, te voy a decir algunas cosas que me encuentro en, en el trabajo diario que tengo con clientes de diferentes empresas de diferentes países de Latinoamérica. Uno, no sabemos si ya debemos correrlo. Tenemos la duda, tenemos la mala sensación, tenemos el deseo, pero no estamos seguros. Eh, ¿Por qué? Porque a veces el vendedor nos da un cierto resultado y decimos, no, no, que no se vaya. Después no te da resultado por un tiempo, luego otra vez te lo medio da y sigues con la esperanza, entonces lo mantienes. Otra razón es porque no tenemos los elementos para demostrarle que no está dando resultados. Digo, aparte de la facturación o de la cuota que no la llega, pues él no las gana con que es que estoy saliendo, estoy llamando, pero pues no tienes tú los indicadores o los elementos para hacerlo. También muchas de las veces no nos atrevemos a dar debajo un vendedor porque no tenemos el valor para hacerlo, ya sea que nos da sentimiento de culpa, nos hace sentir culpables o porque no tenemos la asertividad para decirle hasta aquí llegamos. También a veces el problema es que no tenemos dinero para liquidarlo o cualquier otro problema que tenga que ver con esa incapacidad. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Seguimos igual. Y déjame decirte que un conflicto mantenido es un problema no resuelto. Y puedes pasarte meses, a veces hasta años. Me ha tocado ver a vendedores que ya no los quieren desde hace mucho tiempo y ahí lo tienen. ¿Por qué? Porque a veces hace algo o participa en la venta y muchas veces el dueño lo que quiere es vender. Entonces digo, si quito ese 8% que me da este vendedor, aunque sea muy poquito, pues ¿quién me lo va a dar? Porque voy a dejar de ser rentable. Ok, ya tenemos las ganas, la sensación y vamos a hacerlo. Lo voy a dar de baja. Pero ¿a partir de qué modelo, método o sistema? ¿Cómo? ¿Cómo le vas a hacer? Bueno, te voy a dar una serie de recomendaciones para que tú sepas en qué momento hacerlo. Y lo primero que te voy a pedir es que puedas diferenciar
si los malos resultados de tu vendedor se deben a un problema de actitud o a un problema de aptitud. Cuando hablamos de problemas de actitud, nos referimos a la forma en que responde. Si es negativo, si está interesado, si está comprometido, ese tipo de cosas. Y yo, dentro de los vendedores que tienen mala actitud, dividiría en dos grupos a estos vendedores, porque tenemos que ser justos. El primer grupo es el de aquellos vendedores que de plano tienen una mala actitud, no sé si de nacimiento o son gente negativa, gente que no debes tener, que no debiste haber incluso contratado. Entonces, esas personas todavía yo le daría una oportunidad, hablaría con ellos, por ahí hay un video que dice cómo cambiar a tu vendedor, y ahí yo digo, bueno, hay que hablar con él, decirle las cosas como están, hacer un acuerdo y hacer una única prueba. Pero vamos a suponer que los vendedores de mala actitud o ya no están o no es tu caso. Puede ser otro problema de actitud. Por ejemplo, que el vendedor esté pasando por un problema personal muy grave, que tenga dudas, que tenga miedos, que tenga preocupaciones y eso le afecte su enfoque y atención hacia el trabajo de ventas y su rendimiento baja. De hecho, hay muchos vendedores que en algún momento vendieron muy bien y ya luego no venden. Así que primero tienes que definir si es un problema de actitud, porque si no es un problema de actitud, entonces es un problema de aptitud con P. Y esta aptitud tiene que ver con lo que sabe, con su formación, con su experiencia, con lo que él tiene como la capacidad para vender. Hablemos de aptitud en cuanto apto. Gente con mucha experiencia, gente con conocimientos, gente con formación, pues son buenos vendedores y a veces no. Entonces, cuando tu vendedor no te está dando resultado y no es un problema de actitud, entonces ahora sí tienes que irte al segundo nivel. Ya se parece si es actitud o no. Ahora lo que tenemos que hacer es tener el soporte de datos para poder demostrarle al vendedor que no está dando resultado. Porque muchas veces el vendedor te va a decir, no, es que yo sí fui, yo llamé, he llamado mucho, lo he visitado y no es cierto. O puede ser que sea cierto, pero tu gerente o tu empresa no tienes los elementos para demostrarle y soportar esa parte. Así que si no lo tienes, yo te recomendaría que te enfoques en administrar bien la productividad para que digas, mira, haces 30 visitas al mes cuando tendrías que hacer 90. Mira, haces un promedio de 5 llamadas al día cuando tendrías que hacer 20. Mira cuántas cotizaciones has generado. Cuando tú tienes el soporte como para demostrarle al vendedor, tienes un punto de partida. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un vendedor con buena actitud. Entonces, si el vendedor tiene buena actitud y le demuestras en dónde o por qué está fallando, entonces además hay que trabajar con él. Capacitación, coaching, supervisión y todo lo que tú quieras. Supervisión dedicada, como muchas veces yo digo. Pero si el vendedor no te da el resultado, aún con todo ese coaching, apoyo, entonces ahora sí, ya tienes que tomar la decisión y decir, pues mira, vendedor, ya te apoyé, ya te di los elementos que necesitas, ya te capacité, ya te acompañé y no puedes. Recordemos que Lars Peter, con su principio de Peter, dice que todos tenemos un nivel de incompetencia. Y aunque no me gusta que eso sea algo absoluto, que sea inamovible, bueno, siempre hay que darle oportunidad a las personas. Entonces, si tu vendedor no te está dando resultados, si no es un problema de actitud, trabaja con él, dale un tiempo y si después de ese tiempo, a pesar de todo, no funciona, entonces despídelo. Ahora, ten cuidado porque muchas veces despedimos a vendedores cuando no les damos todos los elementos. El vendedor no vende porque los clientes no quieren comprar, porque hay un problema de tiempo de entrega, calidad del producto que no está en el control del vendedor. Así que tenemos que ser justos y también saber que le estamos dando todos los elementos, todo lo que necesita y ver si vende o no vende. Si no vende, entonces tienes que tomar una decisión. O le das una capacitación personal, el tiempo dedicado,
con la expectativa real de que va a ser lento, o de plano le dices no, gracias. Si el problema es de actitud y además de poca productividad, córrelo mañana, mañana, siempre y cuando le hayas dado todos los elementos para que él pueda trabajar. Porque aquí sí hay que ser justos. Si el vendedor no tiene los elementos, pues entonces ¿cómo le vas a pedir resultados? Pero si tú le das los elementos y le das la capacitación, el coaching, el acompañamiento y no vende, despídelo. Se oye feo, pero es una de las decisiones más difíciles que tiene que tomar un gerente de ventas o un dueño. Dar de baja a un vendedor. ¿Por qué? Porque si ese vendedor es parte de un grupo de 4 vendedores o 5 y cada uno te tiene que aportar el 20% de la meta y ese vendedor te estás afectando la meta. O sea, no te engañes. Si ese vendedor lo mantienes, vas a seguir sin llegar a la meta. Pero, como te lo he dicho en este video, tienes que hacerlo bien. Y tienes que hacerlo de forma justa y a través de un método bien claro. Despedir es algo que a veces hay que hacer, desgraciadamente. Sobre todo cuando son problemas de actitud ya muy marcados, en donde la persona de plano no quiere cambiar, se le ha ayudado y no quiere. Ni le pienses. Despídelo. Pero si ves que es un problema de actitud en donde le puedes ayudar y esa persona de pronto se levanta y empieza a dar, pues entonces, ¿por qué lo corres? Otra cosa, a un vendedor hay que tasarlo a través de 3 criterios y eso también es fundamental para que sepas si lo debes de correr o no. Ojo, tú tienes que valorar al vendedor en 3 dimensiones. ¿Qué hace? ¿Qué produce? ¿Y qué tan eficiente es? Si el vendedor hace lo que tiene que hacer, ten paciencia porque va a producir. Eso tiene que ver incluso con la idea de este video. Porque hay gerentes y empresarios que se desesperan porque no ven la facturación y tampoco ven lo que hace el vendedor. Pero si tú ves que el vendedor está yendo a sus citas, está prospectando, está calificando bien, está generando oportunidades, está haciendo pruebas, ese vendedor va a vender. Así que no te desesperes. Pero si el vendedor no hace lo que tiene que hacer, lo más seguro es que sea un problema de actitud. Son 5 citas, pero no quiero salir. Son 20 llamadas, pero son muchas. Hay que llevar el CRM, me da flojera. Y eso sí es un problema de actitud, de una cuestión negativa, y lo tienes que atacar de raíz. Y cuando veas que el vendedor no quiere cambiar, despídelo. Pero si tú ves que el vendedor está haciendo lo que tiene que hacer, espérate porque el resultado se va a dar. Ahora, si hace lo que tiene que hacer, pero no lo hace bien, entonces no va a producir. Ahí entramos en el terreno de la técnica de venta, de la capacidad del vendedor para convertir leads a prospectos, prospectos a cotizaciones, cotizaciones a clientes. Y eso ya es una cuestión técnica. Por eso tienes que valorar. Y por eso es importante que revises los datos del vendedor para saber en dónde está parado el vendedor. Por ejemplo, hay ventas que son en base a ciclos muy largos. Se cierra una vez cada 6 meses, por ejemplo. Entonces se me hace injusto que a la vuelta del segundo mes, de tus primeros 6 meses, ya lo quieras correr porque no está vendiendo cuando tú sabes que el ciclo es de 6. Así que esto también es importante que lo analices para saber si lo tienes que despedir o ya. Si tú ves que, por ejemplo, los ciclos son muy largos y él no ha hecho nada, es decir, no hace lo que tiene que hacer, pues no te va a producir. Ni siquiera tienes que esperar porque estás viendo que no hace lo que tiene que hacer. Y el tercer factor tiene que ver con eficiencia, porque no basta con vender, puedo yo regalar el producto y vender. Si tú ves que el vendedor hace lo que tiene que hacer, produce los KPIs que tiene que lograr y además es eficiente, entonces tienes a un vendedor al que hay que retener y hay que tenerle paciencia porque va a vender. No te confundas, es muy fácil deshacerse de vendedores cuando no hacemos un análisis justo de lo que está haciendo y la verdad es que perdemos a vendedores que en su momento nos pueden dar un buen resultado. Como también, si ya tienes la evidencia, las pruebas de que se trata de un problema de actitud, de que no quiere o de que ya hiciste todo lo posible y no tiene la capacidad, tienes que despedirlo, tienes que removerlo del cargo y tienes que buscar otro vendedor. Como sabes, yo siempre te hablaré directo, nunca me ando con medias tintas, siempre te digo las cosas como son
pues para que tú aprendas y sepas tomar las decisiones al respecto de tu equipo de ventas. Te agradezco como siempre. Nos vemos en el próximo video.